¿Cómo estás tú, Gil White? Bien. Bien. Sí. Todo en orden. Muy ocupado, pero bien. Me da gusto. Felicidades por tu premio. Ay, antes gracias. que nada, el premio Jerusalén. Ya Gracias. estamos al aire. ¿Por qué te dieron el premio? Cuéntanos. Pues el premio es un reconocimiento por mi trabajo de los últimos 20 años, explicando los orígenes del antisemitismo, combatiendo el antisemitismo y refutando varias calumnias que se dicen sobre el Estado de Israel, ¿no? A ver, a propósito del antisemitismo, ¿cuál es el origen? El origen del antisemitismo, en mi opinión, es que la legislación judía, es decir, lo que llamamos la ley de Moisés, porque me remito al origen de la ley de Moisés, porque el antisemitismo es algo muy viejo. De hecho, es tan viejo como la ley de Moisés. Entonces, cuando tú observes esa legislación, ¿qué es lo que ves? Lo más importante ahí es el contexto político en el que nace la ley de Moisés. Casi todo el mundo tiene por lo menos una versión, aunque sea escueta y superficial, de ese contexto político, porque estamos en una civilización cristiana y la Biblia hebrea es parte de la Biblia cristiana. Sí. Entonces, mucha gente conoce el Éxodo, por lo menos la historia básica del Éxodo. El Éxodo narra la historia del nacimiento de la ley de Moisés. Y el contexto político del nacimiento de esa ley es una revuelta de esclavos. Los israelitas eran esclavos del faraón. La gente lee esto sin darse cuenta de lo que están leyendo. Una revuelta de esclavos. ¿Cuántos pueblos, cuántas religiones tú conoces que están basadas en el recuerdo de una revuelta de esclavos? No. Es muy importante porque quiere decir que la legislación que se produjo después de esa revuelta de esclavos, es decir, cuando Moisés recibe toda esta ley tras sacar a los israelitas de Egipto, pues es una legislación obviamente diseñada para combatir la opresión. Esta gente se acaba de liberar de la esclavitud. ¿Para qué son sus leyes? Pues son para proteger a los pobres, a las viudas, a los huérfanos, son para separar los poderes, ¿no? Para que, por ejemplo, hay una ley que dice que el sacerdote no puede tener tierra. Esto es para que no se pueda unir el poder económico con el poder religioso, porque eso produciría opresión. Cuando tú concentras el poder, también hay otra ley que dice que el rey no puede ser sacerdote, para evitar que se una el poder religioso con el poder político. Hay todo tipo de legislaciones protegiendo a los trabajadores. Las leyes van en la dirección de la abolición de la esclavitud. Hay una categoría de esclavo, pero no se puede maltratar. Cualquier maltrato inmediatamente implica que tiene que ser puesto en libertad, etc. Es una legislación diseñada para combatir la opresión. Entonces, una vez que esta ley aparece en la historia mundial, los gobernantes que tienen el interés de esclavizarnos a todos, pues identifican al pueblo judío como una amenaza. Porque hay que ir a por ellos. Hay que ir a por ellos porque si no le van a enseñar a nuestros esclavos que pueden ser libres y al rato todo nuestro sistema de esclavitud se viene abajo. Entonces, en la antigüedad empezaron... Estamos hablando milenario. Estamos hablando, el análisis que yo hago tiene 2.500 años. Digo, ahora 4.300 porque estoy identificando los orígenes de la cultura que produjo el judaísmo en una revolución mucho más antigua, que es la de Sargón de Akkad en la antigua Sumeria. Pero digamos, desde que el pueblo judío empieza a impactar en Occidente, ahí estamos hablando de 2.500 años. Y lo que sucede ahí es que se encuentra el pueblo judío con el pueblo helénico, con los griegos. Primero, cuando los judíos empiezan a rebasar las fronteras del imperio persa, el imperio persa aqueménida había estado protegiendo a los judíos, promoviendo el crecimiento de la comunidad judía, creció muchísimo en el imperio persa, pero rebasaron las fronteras del imperio persa y empezaron a asentarse en el Mediterráneo. Y ahí entran en contacto con los griegos. Ese contacto se intensifica cuando los grecomacedonios destruyen al imperio persa. Nos sale Alejandro el Macedonio con sus hordas de griegos y destruyen el imperio persa y conquistan Asia Occidental.
Y entonces empieza el contacto de la civilización griega con la civilización judía. Y aquí pasan dos cosas. Una es que la gente digamos, de abajo, los pobres de la civilización griega, se empezaron a convertir por los miles al judaísmo. En ese entonces el judaísmo era una religión intensamente proselitista. Al mismo tiempo, las clases gobernantes judías empezaron a sentir mucha atracción por la civilización griega. Y había un proceso de helenización de las clases gobernantes judías. Entonces había esta doble atracción. Abajo, la gente aplastada, muy atraída hacia el judaísmo. Arriba, muy atraídos desde el judaísmo, desde la comunidad judía, hacia el helenismo. ¿Por qué? Pues porque cuando tú estás en una posición hasta arriba de la pirámide social, a ti te estorba la ley de Moisés. Claro. Esa está diseñada para proteger a la gente de abajo. Entonces, esos sentían mucha atracción por el helenismo, porque los griegos de la aristocracia griega vivían muy cómodos con todos sus esclavos, y eso se le empezó a antojar a los aristócratas judíos. Y abajo era al revés. La gente aplastada en la civilización griega se sentía muy atraída al judaísmo. Y eran más los de abajo. Eran más los de abajo, pero tenían más poder los de arriba. Entonces, lo que empezó a suceder desde entonces, hubo enormes matanzas de judíos organizadas por los emperadores greco-macedonios, porque estaban preocupados de que el crecimiento del judaísmo entre la gente de abajo se iba a traer abajo todo el sistema. Y ahí ese es el origen del antisemitismo. El antisemitismo siempre ha sido político. Siempre es, tenemos que aplastar al pueblo judío, piensan los de arriba, porque si no, el pensamiento de liberación política que están promoviendo los judíos nos va a arruinar la fiesta con todos estos esclavos que teníamos. ¿Mismo hasta el día de hoy? Sí, porque si tú ves, por ejemplo, fíjate, piensa en los nazis, que son, sí, digamos... Justo te iba a preguntar. Sí, los nazis son la experiencia política como más viva que tenemos de este fenómeno, ¿no? Porque los nazis fueron tremendos, produjeron una guerra mundial, chuparon al mundo entero a una guerra planetaria. Entonces, nuestra educación y nuestra conciencia histórica pone muy en el centro la experiencia de los nazis. Y la estructura de lo que pasó con los nazis es idéntica a lo que viene sucediendo desde hace 2500 años. Los nazis tenían el proyecto de esclavizar a todo el mundo. No estaban simplemente matando judíos. El proyecto de los nazis era imponer totalitarismo y esclavitud sobre absolutamente todo el mundo. Y todo el mundo lo sufrió, ¿no? O sea, los nazis, la guerra que produjeron los nazis asesinó más de 64 millones de no judíos, ¿no? O sea, esto no fue simplemente contra los judíos, fue contra todos. Sí, sí. Y además de los no judíos asesinados, cientos de millones de no judíos fueron esclavizados en toda la zona que conquistaron. Que dominar. Exacto. Entonces, nuevamente vemos que en la obsesión de los nazis por destruir al pueblo judío, hay una percepción de parte de ellos de que esto es instrumental. Es decir, que destruir al pueblo judío es un paso necesario para poder esclavizar a todo el mundo. ¿Por qué pensarían eso los nazis? Pues porque cuando tú examinas la historia moderna de Occidente, lo que ves es que la liberación política de los occidentales, las democracias, el establecimiento de las democracias modernas, es una consecuencia de las revoluciones que produjo la Ilustración europea, el siglo de las luces. Y la Ilustración... Claro. Sí, ¿quiénes estaban en la Ilustración? Pues la Ilustración es una consecuencia del pensamiento judío. Claro. ¿No? O sea, la Ilustración, los historiadores, el inicio de la Ilustración lo localizan en el pensamiento de Baruch Spinoza, un filósofo judío. Sí. Y Baruch Spinoza, de cierta forma, estaba difundiendo el pensamiento de Moisés Maimónides para un público cristiano, ¿no? Los grandes pensadores cristianos de la Ilustración, todos fueron profundamente influenciados por Spinoza. ¿Qué estaba predicando Spinoza? Spinoza estaba predicando en el siglo XVII gobierno republicano, elecciones democráticas,
sufragio universal, libertad de pensamiento, libertad de religión, libertad de asociación. Democracia. Exacto, todos los valores y derechos y libertades que consideramos fundamentales para la democracia moderna, ya está todo en su forma madura en el pensamiento de Spinoza. Y eso tuvo, por ejemplo, Leibniz, Godofredo Leibniz, que es una figura de la Ilustración, no en el plano político, porque era muy reaccionario, él era varón del Sacro Imperio Romano, pero, digamos, desde el punto de vista científico, una gran mente, y muy consciente él, del otro lado, porque él era reaccionario, del impacto de Baruch Spinoza. Leibniz escribió, es que esto, el efecto, digamos, viral de Spinoza, aunque no usaba esa palabra, pero Sí. estaba hablando de eso, ¿no? Él dice Leibniz, las ideas de Spinoza se están escurriendo por todos lados en libros populares y están contaminando las mentes de la gente que todo lo gobierna. Y eso va a producir una revolución, dijo Leibniz. 85 años después de que escribió eso, sucedió la Revolución Francesa. Y la Revolución Francesa desencadenó una serie de procesos que terminaron generando el establecimiento de las democracias modernas. Entonces, la percepción de los eugenistas modernos y luego los nazis, que son consecuencia del eugenismo, de que el pueblo judío era un problema para su proyecto de destruir la democracia, pues tenía mucho sentido, porque el análisis de la historia moderna refleja que efectivamente el pensamiento judío produjo el movimiento político para establecer la democracia moderna. Ahora, este último año, Paco, se ha exacerbado el antisemitismo en el mundo, Sí. ¿no? Sí. Producto de, pues, toda la guerra, las imágenes que vemos. Yo no sé si sea apropiado llamarle, como muchos han querido llamarle, o le llaman, a pues esta defensa del Estado de Israel y de su territorio a este genocidio. No sé si sea apropiada la Pero palabra. ¿dónde dicen que está el genocidio? En la Franja de Gaza. Ah, no, eso es una tontería. No, por supuesto que no. Mira, toda la gente que estudia la cuestión de la ratio de bajas de soldados versus civiles en contextos de enfrentamientos militares urbanos, ¿no? Porque el combate militar urbano es muy difícil, porque estás lleno de estructuras y la gente se escurre en los edificios y en las calles, etc. Y entonces proteger a los civiles en el contexto del combate urbano es mucho más difícil que en batallas campales que suceden en el desierto o en el campo, etc. Sí, ¿no? claro. La gente que estudia el combate urbano, todos están de acuerdo que las estadísticas de este encuentro entre las fuerzas de defensa israelíes y los terroristas de Hamas son las mejores en términos de proteger civiles que se han visto en la historia del combate urbano. Es decir, ningún ejército en la historia del combate urbano ha protegido a la población civil mejor que las fuerzas de defensa israelíes. Entonces, no solamente no es un genocidio, es todo lo contrario de un genocidio. Es lo más opuesto a un genocidio que jamás hemos visto en el combate urbano. Entonces, la acusación de genocidio obviamente no tiene ninguna base en los hechos. Y esto que te estoy diciendo es inclusive tomando las cifras de Hamas como buenas, porque las cifras que se reportan son las cifras que publica Hamas. Sí, claro. Y obviamente que nadie le puede... Claro, mujeres, jamás está ancianos. Pretendiendo que la gran mayoría de las bajas que produce Israel son civiles, que obviamente tiene que ser falso. No hay realmente ninguna razón para creerle a Hamas. ¿Por qué habrías de creerle a Hamas? Es una organización terrorista que tiene una política de escudos humanos, que todo el tiempo está tratando de producir bajas civiles de su lado, ¿no? Precisamente para provocar estas acusaciones de genocidio contra Israel. Pero su propaganda ha logrado permear. Claro, porque el sistema de medios está con ellos. El sistema de medios está con los enemigos de Israel, no está del lado de Israel. Si estuviera del lado de Israel, lo que estarían diciéndonos
es que Hamás es una organización genocida y que el ataque del 7 de octubre fue un ataque genocida y que Israel no tiene más remedio que defenderse de la gente que los quiere exterminar. Eso es lo que nos estarían diciendo. Pero lo que estamos escuchando, no solo de los medios, sino de los políticos, es qué barbaridad, ¿por qué no tiene una respuesta más proporcional Israel? Exacto, esa es la palabra, ¿no? La proporcionalidad del asunto. Y la escuchamos y la escuchamos y la escuchamos en todos los medios. ¿Ya fue desproporcionada la respuesta de Israel? Bueno, ¿qué quiere decir una respuesta proporcionada? Esa es la pregunta. ¿Qué quiere decir? Jamás lanzó un ataque genocida contra el Estado de Israel. Jamás convirtió en su blanco a los civiles israelíes. Jamás no estaba tratando de derrotar al ejército israelí. Jamás estaba asesinando, estaba torturando a muerte civiles israelíes. Entonces, ¿qué es una respuesta desproporcionada? Pues que Israel saliera a torturar civiles árabes palestinos. Esa hubiera sido una respuesta proporcionada. Porque esa es una respuesta que corresponde al ataque que recibió Israel. Eso no es lo que hace Israel. Israel hace unos esfuerzos enormes por proteger a la población civil que de hecho apoya a estos terroristas. ¿Ok? Entonces, no, la reacción de Israel no debe de ser calificada en términos de si es proporcionada o no. Ese concepto no tiene nada que ver. Lo que importa, ¿Cómo debe ser calificada? Lo que importa aquí es si la respuesta de Israel es justa, número uno, es decir, tiene una razón justa para sus operaciones en Gaza, y ahí la respuesta es sí. Por supuesto, contundente, porque Gaza ha sido convertida en una base terrorista para tratar de conseguir el exterminio de la población israelí. Entonces, obviamente que Israel tiene una razón justa para defenderse de los ataques de Gaza, número uno. Y número dos, la otra pregunta es si la forma como está conduciendo la guerra Israel es ética, es decir, está tratando Israel de distinguir entre los terroristas y los civiles, y está haciendo esfuerzos de proteger a los civiles en sus acciones en Gaza. Y la respuesta ahí también es contundentemente sí, porque Israel tira millones de papelitos, hace llamadas telefónicas, avisa por altavoces, envía correos, todo para avisarle a la población civil árabe palestina dónde va a haber una operación. Para que se muevan. Para que evacúen. ¿A dónde? Les avienta mapas de dónde se tienen que mover, por qué calles es más seguro moverse y todo eso, porque justamente la intención del Estado israelí no es asesinar civiles, sino derrotar a los terroristas. Ahora, ¿es posible acabar con Hamás y con Hezbollah? Claro que es posible. Por supuesto que es posible. Son fuerzas muy inferiores a las fuerzas de defensa israelíes, inclusive Hezbollah, que es el ejército terrorista más fuerte del mundo, es inferior, por supuesto, a las fuerzas armadas israelíes. El problema... O sea, ¿este conflicto tiene fin, Paco? Porque, a ver, otra vez, pues puedes depende. acabar con quienes, ¿no? Los cabecillas, digamos, de los movimientos, ¿no? Eso depende, o sea... Pero, y esto, pues, son odios ahí no, a ver, acendrados. La pregunta es, si el odio va a acabar, yo te diría no. El odio no va a acabar el día de mañana, pero el día de mañana estas fuerzas terroristas sí pueden ser derrotadas. Y habrá otras. Bueno, es que eso depende de la conciencia de los occidentales, porque estas fuerzas terroristas han sido apoyadas por los gobiernos occidentales. Si los gobiernos occidentales mañana miércoles, cerraran la llave de todo el apoyo que le han estado dando a los grupos terroristas, el yihadismo internacional se marchitaría muy rápido, porque mucho del apoyo que han estado recibiendo estos yihadistas viene de Estados Unidos, viene de la Unión Europea. Ponte a pensar nada más en Líbano. Ahorita Israel... Pero entonces lo que vemos es un doble discurso de Totalmente. Estados Unidos, ¿no? Totalmente. Mira, observa los hechos. Desde 2003, Estados Unidos ha estado enviando miles de millones de dólares al ejército del Líbano. ¿Por qué? El ejército del Líbano desde hace tiempo es un esclavo de Hezbollah. Cualquier estúpido lo entiende. No hace falta ser ningún genio.
Entonces, el gobierno de Estados Sí, Unidos... el ejército del Líbano es Hezbollah. Es lo mismo. Es un esclavo de Hezbollah, ¿no? Digamos, institucionalmente son distinguibles, pero en términos de poder, el ejército libanés no puede hacer nada que Hezbollah no permita. Entonces, obviamente, y lo entienden los gobernantes estadounidenses, que enviar miles de millones de dólares en armamento al ejército libanés es fortalecer a Hezbollah. Sí. Lo hacen por... Pues porque están fortaleciendo a los grupos terroristas, están tratando de destruir el Estado de Israel. No se te olvide el Irán-Contra, cuando cacharon a Reagan enviando miles de millones de dólares en armamento secreto a Irán. No se te olvide que Estados Unidos tiene su base militar más importante en Qatar. Esa es una alianza íntima con Qatar. ¿Qué es Qatar? Qatar es el financiero principal de Hamas. Qatar es el principal financiero del terrorismo yihadista a nivel internacional. Aliado de Estados Unidos. Te podía dar más ejemplos. Poco antes del ataque terrorista de Hamas, del 7 de octubre de 2023, Estados Unidos liberó $6,000 millones para Irán. Una vez que empezó la operación israelí en Gaza, Estados Unidos anunció $100 millones para Hamas. Lo etiquetan como ayuda humanitaria para Gaza, pero cualquier estúpido entiende que ese dinero lo va a recibir Hamas, no hay quien más lo reciba. Entonces, pues es el gobierno. Están apoyando a los grupos terroristas. La razón es que quieren destruir Israel. Mira, el Tratado de Oslo es... Entonces Israel se está quedando solo. Israel siempre ha estado solo. El Tratado de Oslo es el evento diagnóstico que nos dice cuál es la verdadera política de los gobernantes occidentales. Porque el Tratado de Oslo se inventó para meter a OLP Fatah al Estado de Israel. OLP Fatah es la creadora de Irán. Esto se reportó en la primera plana del New York Times en 1979, cuando triunfó la revolución islámica en Irán. En la primera plana del New York Times explicaron que OLP Fatah, Yasser Arafat, Mahmoud Abbas y sus cuates habían armado hasta los dientes y entrenado militarmente a las guerrillas de Ayatollah Khomeini. Ellos hicieron la revolución islámica en Irán. Ellos pusieron a Ayatollah Khomeini en el poder en Irán. Y esto, OLP Fatah, es lo que ahora llamamos la Autoridad Palestina, porque el Tratado de Oslo los metió a Israel, le cambiaron el nombre y le dieron los territorios militarmente estratégicos de Judea, Samaria y Gaza. ¿Por qué hicieron eso? ¿Por qué habrías tú, como gobernante gringo, de meter a OLP Fatah a Israel sabiendo que OLP Fatah es Irán? Por eso, pero ¿cuál es el interés de Estados Unidos, por ejemplo, en todo esto? ¿Cuál es el interés, digamos, la estratégico? desaparición del Estado de Israel, ¿ese es su interés? Sí. Para entender esto, nos tenemos que ir más para atrás, porque tenemos que entender cuál es la ideología de la clase gobernante de Estados Unidos. Este es un tema que ha sido suprimido de las universidades y de las escuelas. Entonces, crecemos sin enterarnos de lo que realmente pasó en el siglo. Luego por eso te corren de las universidades. Es correcto. Sí, ya lo sé. Es correcto. Entonces, nos volvemos adultos sin haber realmente entendido qué pasó en el siglo XX. Nuestra educación, en cierto sentido, es un fraude. ¿Cuál es el tema que se suprimió? En Estados Unidos, en la primera mitad del siglo XX, el movimiento dominante político y social fue el eugenismo. Toda la clase gobernante de Estados Unidos estaba enamorada del eugenismo y lo estaban financiando con muchísimo dinero. Los Rockefeller, los Carnegie, los Ford, Thomas Watson de IBM y algunos otros estuvieron apoyando y financiando y liderando el movimiento eugenista. El movimiento eugenista es el movimiento original que alega la supremacía biológica de la cepa alemana, germánica, aria, nórdica. La raza aria. Exacto. Eso viene del eugenismo. Y estos eugenistas estadounidenses estuvieron enviando en la primera mitad del siglo XX ríos de dinero para financiar el crecimiento del eugenismo en Alemania. Y eso se convirtió en el nazismo alemán. El nazismo alemán fue financiado, apoyado, apadrinado por los grandes eugenistas, las grandes fortunas industriales de Estados Unidos. Y estos industriales eran los mismos que decidían la política en Estados Unidos. La campaña presidencial de Franklin Delano Roosevelt se hizo desde el Chase Manhattan, la hicieron los Rockefeller. Entonces,
El nazismo alemán era una estrategia de esta gente para destruir la democracia, porque la familia Rockefeller y los Carnegie y otros industriales en Estados Unidos llevaban décadas tratando de averiguar cómo desbaratar la democracia. El nazismo fue una estrategia muy astuta, porque ellos tenían que aparentar en Estados Unidos que estaban a favor de la democracia. Tenían que hacer este doble discurso, como tú lo llamas. Sí, sí. Tenían que producir una hipocresía. Entonces, al apoyar el crecimiento del nazismo alemán, se generó una coartada para ellos. Entonces ellos pudieron decir, no, mira, los que quieren destruir la democracia son los nazis, mientras por debajo de la mesa ellos estaban apoyando el crecimiento del nazismo alemán. Entonces, una vez que entiendes eso, ya puedes entender la política de posguerra, porque a los eugenistas gringos nadie los quitó. Y de hecho, cuando termina la guerra, se suponía que ellos iban a desnazificar a Alemania. No lo hicieron. Regresaron a los nazis al poder. Te doy un ejemplo muy diagnóstico. Después de la Segunda Guerra Mundial, los gringos, en vez de enjuiciar a Reinhard Gehlen y a muchos otros nazis en Nuremberg, como debieron haber hecho, reclutaron a Reinhard Gehlen, que él había sido el jefe de general, era general de Hitler, y él había sido el jefe de inteligencia de Fremde Heer Ost, que eran los ejércitos orientales de Hitler, que pelearon en Europa Oriental, cometieron las peores cochinadas de la guerra. Entonces este tipo, Reinhard Gehlen, era un monstruo. Y los estadounidenses lo reclutaron, o sea, los líderes del ejército estadounidense lo reclutaron para que Reinhard Gehlen recreara toda la red de inteligencia que había tenido Hitler en Europa Oriental, que era gigantesca. Esto se convirtió después en la CIA. O sea, la nuez de la CIA es este reclutamiento de decenas de miles de nazis y colaboradores nazis organizado por Reinhard Gehlen. Bueno, en 1954... Hace no mucho. Hace no mucho. En 1954, los gringos le dijeron al gobierno de Alemania Occidental, que era la Alemania supuestamente democrática, la que está aliada con Estados Unidos, etc., le dijeron a los gobernantes de Alemania Occidental, ahora la organización Gehlen, que estaba en Pullach, que es un suburbio de Múnich, ahora esta organización va a ser tu CIA. La organización Gehlen se convirtió en el Bundesnachrichtendienst, el BND, que es el equivalente alemán de la CIA. Estas agencias de inteligencia que pueden actuar en secreto, que se gastan el dinero de los contribuyentes sin dar cuentas, pueden hacer lo que se les da la gana. Entonces, son las que realmente gobiernan. Lo cual quiere decir que en 1954 el gobierno de Estados Unidos se aseguró de que los peores criminales nazis tuvieran el control de la Alemania occidental, la que se suponía que era democrática, que estaba aliada con... Ese es un evento diagnóstico que te dice cuál es realmente su ideología. Entonces es pura simulación el hecho de que Estados Unidos diga hoy que apoya a Israel. Ese es mi modelo. Mi modelo es que... Pero también manda dinero, ¿no? Claro, y porque, antimisiles, claro, porque armamento. mantener la simulación te tiene que costar algo. Por ejemplo, si Estados Unidos estuviera directamente atacando a Israel, nadie les va a creer que son amigos de Israel. Estados Unidos necesita que sean otras fuerzas las que ataquen a Israel para que puedan mantener la ilusión de una alianza con Israel. Pero déjame nada más terminar este punto. Si tú te fijas lo que ha pasado desde que inició esta guerra, te puedes dar cuenta cuál es la verdadera intención de los gobernantes estadounidenses, porque no han hecho más que chillar que Israel está atacando demasiado, que por favor, que la supuesta crisis humanitaria, que cuando va a haber un cese al fuego, que no ataquen a Hezbollah en Líbano, bla, bla, bla. Han estado haciendo un berrinche tras otro en contra de Israel. ¿Por qué? Porque lo que está haciendo Israel es desbaratar todo el ajedrez terrorista que habían estado construyendo todas estas décadas, que habían estado preparando para el golpe final, que debió haber sido el 7 de octubre, pero no les salió bien. Entonces, todos los berrinches que estamos viendo reflejan
la desesperación de los gobernantes occidentales, y no son nada más los gringos, ya viste a Macron. Sí, France. Entonces, es la desesperación de los gobernantes occidentales para ver qué pueden salvar de toda esta infraestructura terrorista que estuvieron armando en contra de Israel, para que no les tome demasiados años llegar al siguiente intento de destruir el Estado judío. Pero estos terroristas están en Occidente también. Claro. O sea, son sus enemigos también de Occidente. No. Son enemigos nuestros. Son enemigos tuyos y míos. Pero de los gobernantes son sus perros. Ellos los entrenaron, los amaestraron, los hicieron violentos y los importaron a Occidente. Y atentan contra ti y contra mí, no contra los gobiernos. Los gobiernos están encantados. Lo que ellos quieren es una transición al yihadismo en Occidente. Eso es lo que quieren. Porque una vez que tú logras la transición al yihadismo, la democracia se acaba y no se vuelve a levantar. En las civilizaciones musulmanas no puede haber democracia. Nunca ha habido una revolución. Por eso el discurso del gobierno de Israel de estamos protegiendo a Occidente también. Claro. Si Israel gana estas guerras... Pero ¿las puede ganar? Claro. ¿Cómo las va a ganar? ¿Solos? Las puede ganar... bueno... O sea, tiene 7 frentes abiertos ahora Israel, ¿cómo? O sea... Sí, pero... ¿Cuántos millones de habitantes hay en Israel? Sí, pero tiene algunas cosas a su favor. Entonces, una cosa que tiene a su favor Israel es que en el mundo moderno los árabes musulmanes son pésimos soldados. Pésimos. Me acuerdo muy bien cuando el último gran enfrentamiento en Líbano, que realmente fue muy tímida la respuesta de Israel, pero cuando Israel sí enfrentaba a los terroristas de Hezbollah y se peleaban los soldados en el terreno, los soldados de Hezbollah corrían como gallinas, Adela. Corrían como gallinas. Ya viste la operación de los pagers, ya viste el éxito que han tenido en Gaza, el éxito que están teniendo ahora en Líbano. Los árabes musulmanes en el mundo moderno no saben pelear. No es como en el siglo VII. Pero son un chingo. Sí, son muchísimos. Son muchísimos. Sí, son muchísimos, pero no es lo mismo pelear para la supervivencia de tu pueblo, que es la forma como pelean los israelíes. Los israelíes pelean con gozo, sabiendo que todo está sobre la línea, ¿no? Todo está en juego. Cuando tú peleas de esa forma, peleas con una intención y con un coraje y una decisión muy distinta a cuando estás peleando porque quieres 72 vírgenes. No es igual. No es igual. Entonces, cuando estás peleando porque quieres saquear, no es lo mismo que cuando estás peleando porque quieres sobrevivir. Entonces, los árabes musulmanes en el mundo moderno pelean mal. Segundo, los israelíes pelean muy bien. Tercero, los árabes musulmanes ahora tienen, desde hace años, una percepción supersticiosa sobre el poderío judío. ¿Por qué? Porque en todas las guerras en las que debieron haber derrotado a los judíos, perdieron. En la guerra de 48, tú me dices, ¿cómo van a ganar los judíos si tienen todo en contra? Lo tenían todo en contra en la guerra de 48. En la guerra de 48, que es la guerra de independencia israelí, no tenían ni siquiera armamento pesado. No tenían ejército profesional. Tenían el Haganá, el Irgun, el Ijai, que eran fuerzas irregulares, semiprofesionales, ¿no? No estaban recibiendo armamento de fuera porque inclusive Estados Unidos les puso un embargo en la guerra de 48. Eso a la gente se le olvida. La gente cree que Estados Unidos apoyó a Israel en la guerra de 48. Mentira. Pusieron un embargo de armas contra los israelíes, mientras que los británicos estaban abasteciendo a los ejércitos árabes. Eso tampoco lo sabe la gente. Y no solo eso, The Nation, la revista The Nation, en 1948 o 49, no me acuerdo bien, publicaron un reportaje con documentos de la inteligencia francesa y de la inteligencia británica demostrando que los británicos habían enviado oficiales alemanes nazis capturados a que dirigieran los ejércitos árabes que trataron de exterminar a los judíos en la guerra de 48. Y con todo eso, y a pesar de que eran varios países árabes atacando a Israel de forma conjunta y que rodeaban a Israel, que estaban los israelíes con sus espaldas contra el mar, a pesar de todo eso, los israelíes ganaron la guerra de 48. Es un milagro. Sucedió otro milagro en la guerra de 67 y otro en la guerra de 73. Entonces, los árabes han adquirido un temor supersticioso de los judíos. Pero es supersticioso.
Pero no importa, en el campo de batalla te funciona. Ok. Te funciona. Y ese temor supersticioso crece después de la operación de los pagers, ¿no? De los beepers. Entonces, hay cosas a su favor que tiene Israel. Estamos viendo, por ejemplo, ahorita a Irán chille y chille. ¿Qué va a pasar con Irán? Bueno, pues ojalá Israel tenga una respuesta contundente contra Irán. Obviamente que pueden. Los iraníes están anunciando que los israelíes los pueden destruir. Los iraníes lo están anunciando porque están ¿Tiene gritando. armas nucleares Irán? No creo que las tengan todavía, pero nadie puede saber. Israel. Si las tuvieran, creo que ya las hubieran usado, Adela. Entonces yo creo que la forma de averiguar si Irán tiene armas nucleares o no es, ¿ya las tiraron? Porque si no las han tirado es que no están listos, porque eso es lo que quieren. Quieren tirar un arma nuclear sobre Israel. Pero mira, los iraníes están anunciando que los israelíes los pueden destruir. ¿Por qué? Porque están chillándole a todo mundo que detengan a los israelíes, que hagan lo posible porque los israelíes no se cobren el ataque reciente de los misiles que lanzó Irán. Ahora, ya son muchos muertos, ¿no? Por todos lados, Paco. Esto es una masacre. No, una masacre es un ataque indiscriminado contra personas indefensas. Eso es una masacre. Lo que tenemos ahorita es una guerra. Masacre es la que cometió Hamás el 7 de octubre de 2023 contra civiles indefensos. Eso es una masacre. Lo que estamos viendo ahorita es una guerra que Israel está peleando éticamente y que está peleando... A ojos del mundo, no. No, pero no es ético lo que está haciendo el mundo no existe. El mundo es una abstracción que inventamos para producir un efecto. Bueno, en el concierto internacional También, de las naciones. El concierto internacional de las naciones no existe. Esa es otra abstracción que inventamos para obtener efectos políticos. Así hablan los medios, los grandes medios y las universidades, que todas están cooptadas. Entonces, en mi opinión, no debemos de copiar ese lenguaje. Los organismos que están diciendo que Israel está peleando una guerra injusta, esos son las instituciones de los grandes medios y los gobiernos de Occidente. Y esas instituciones han sido capturadas por los antisemitas. Entonces, la opinión de ellos no importa. Lo que importa son los hechos. Y cuando vemos cuando documentamos la ideología de los grupos que están atacando Israel, de los estados que quieren destruir Israel, lo que vemos es una ideología genocida. Cuando vemos la ratio de muertes de terroristas a civiles en Gaza, lo que vemos es el mejor desempeño que jamás hemos visto de un ejército peleando en una guerra urbana. Cuando vemos las implicaciones de la guerra para la seguridad de todos los occidentales, lo que vemos, como tú decías hace un segundo, es que Israel de cierta forma es el dique que está protegiendo a Occidente de un oleaje. Sí, exacto, de un oleaje yihadista que va a terminar de inundar a todo Occidente. Esos son los hechos. Que ya está en Occidente. Que ya está en Occidente, pero que obviamente se puede poner mucho peor. Ahora, tú dices que Israel puede con estos 7 frentes abiertos. Israel puede contra Irán. ¿Qué pasa con Rusia? ¿Qué pasa con China? Israel, claro que puede. Es una consecuencia. Eso depende. Es decir, el éxito de Israel depende de que Israel no se detenga, de que no haga caso de las presiones de los gobernantes occidentales, que son los padrinos de estos yihadistas, y que termine estas operaciones y acabe con estos grupos terroristas. Como te digo, Irán está anunciando en voz alta que Israel lo puede destruir. Si no fuera cierto, Irán no estaría chillándole a todo el mundo que detengan a Israel. ¿Cómo te imaginas que va a ser la respuesta de Israel a Irán? A eso no sé, porque no sé qué va a decidir el gobierno de Israel, pero de que pueden, pueden. Por supuesto que pueden. Ahora, ¿no hay una salida diplomática a este asunto? No, porque no se puede negociar con la gente que quiere exterminarte. ¿Qué es lo que les vas a dar? O sea, no se negocia con terroristas. Pues no. Mira, las negociaciones con los terroristas son... Cuando tú negocias con un terrorista, estás produciendo un contexto, una situación de aprendizaje para el terrorista.
Entonces, la pregunta más importante es, ¿qué le estás enseñando? Cuando los terroristas de Hamás secuestraron a Gilad Shalit y Netanyahu negoció con ellos para que soltaran a Gilad Shalit, lo que Netanyahu les dio a cambio fue casi 1,000 terroristas que estaban en las prisiones israelíes. ¿Qué le enseñó en ese evento de negociación Netanyahu a Hamás? Le enseñó a Hamás que el secuestro de israelíes tiene un retorno altísimo. Mira nada más todo lo que obtuvieron por un soldado israelí. 1,000 terroristas palestinos salieron de las cárceles israelíes. ¿Esos terroristas para qué sirven? Para matar civiles israelíes. Entre esos terroristas estaba Yehie Sinwar, que es el planeador, organizador del ataque del 7 de octubre, y estaban otros secuaces de Yehie Sinwar. Entonces, a cambio de liberar a Gilad Shalit, se obtuvieron las muertes de 1,400 civiles israelíes y el secuestro de 250 más. Ahora, a propósito del secuestro de 250 más, en Israel hay manifestaciones en contra de Netanyahu. Quieren a los rehenes de regreso y quieren el fin de la guerra. Mira, los entiendo porque es muy doloroso que haya familiares, conocidos, amigos o inclusive desconocidos que son de tu pueblo que han sido secuestrados y que probablemente están muriendo en la guerra. Que probablemente están siendo torturados. Eso es infinitamente doloroso. Yo entiendo la emoción de esta gente, pero es importante razonar. La ética no es emoción. Eso es bien importante. Tú no demuestras que eres una persona ética porque estás muy triste o muy acongojado o muy conmovido. Eso no demuestra que tú eres ético. Tú demuestras que eres ético cuando le haces un bien a tu prójimo, cuando tú amas a tu prójimo como a ti mismo y produces una consecuencia positiva para tu prójimo. Esa es la ética. Tú puedes llorar todo lo que tú quieras, pero si estás lastimando a tu prójimo, no eres ético. Entonces, para ser éticos lo que tenemos que hacer es usar nuestra razón, nuestro pensamiento crítico. ¿Cómo le hacemos para proteger al mayor número de personas en Israel? Obviamente negociar con los terroristas no es la forma de hacerlo. La negociación de Gilad Shalit lo demuestra. Se negoció para liberar a un soldado israelí y se consiguió con eso la muerte de 1,400 judíos civiles israelíes. Y el territorio de la Franja de Gaza. Claro, todo eso fue consecuencia de la negociación. Entonces, no se negocia con terroristas. Cuando tú negocias con terroristas, lo que les enseñas es que hay un gran retorno a tomar civiles. Y entonces lo que ellos hacen, después de aprender eso, es tomar más civiles. Por lo tanto, aunque es muy dolorosa la situación de los rehenes, yo entiendo esa emoción, yo la comparto. A mí esos rehenes me duelen. Pero yo sé, porque basta un examen cursorio de la historia para darte cuenta que las negociaciones con los terroristas lo que producen es más dolor para más civiles. Es más, te voy a decir algo. Lo que se hizo en la negociación de Gilad Shalit no es distinto moralmente de la política de los escudos humanos de Hamás, que siempre la condenamos por ser inética, ¿no? Porque no tiene sentido ético que tú uses a los civiles para proteger a tus soldados. Eso está de cabeza. Los soldados pero están... ¿eso dónde está documentado? Porque, pues, según, ¿no? Otra vez los medios, como quieres llamarles, de comunicación, reporteros, periodistas que han estado en la zona, dicen que eso es falso. ¿Qué es falso? Que jamás usa a sus civiles, a sus niños, a sus mujeres como escudos humanos. Bueno, yo no sé quién dijo que es falso, pero los funcionarios de Hamás, los dirigentes de Hamás, dan discursos explicando la política de escudos humanos y defendiéndola. Entonces, no es como que Hamás está negando que ellos tienen una política de escudos humanos. Ellos la presumen. Y ellos han explicado en voz alta que quieren producir muchas bajas civiles. Y una de las frases que ellos usan es: nuestro enemigo ama la vida, pero nosotros amamos la muerte. ¿Sí? Y eso ellos lo celebran. Entonces, si eso está mal, si la política de escudos humanos es moralmente condenable, pues entonces también es condenable
liberar 1,000 terroristas para liberar a un soldado israelí, porque esos terroristas van a matar civiles, y civiles israelíes, lo cual quiere decir que protegiste la vida de ese soldado a cambio de todas las vidas de esos civiles. Es una política de escudos humanos. Y si es condenable cuando lo hace Hamás, también es condenable cuando lo hace el Estado de Israel. La obligación del Estado de Israel es proteger a los israelíes. Y negociar con los terroristas pone en peligro a los israelíes. Por lo tanto, es inmoral. Y cualquier gobierno que negocia con terroristas debe de ser condenado por sus ciudadanos, porque está poniendo a sus ciudadanos en peligro. Ahora, ¿qué fin le ves a esto? Se habla de un posible ciberataque de Israel a Irán, ¿no? Bueno, que pero cuando dices a esto, ¿te refieres? Pues a la guerra, ¿no? ¿A la guerra en Gaza y en Líbano? O sea, ¿tiene futuro el Estado de Israel? Claro, ¿Va a sobrevivir el Estado de Israel? Por supuesto que tiene futuro. El futuro del Estado de Israel. Pero en Gaza, pero en Líbano, pero pues ¿cuántos frentes? Pero en Irán hay muchos frentes abiertos. Ahora Claro, está peleando muchas guerras Israel. Cierto, pero la paz para Israel es una consecuencia de la fortaleza de Israel. Entonces, el lenguaje que entienden los enemigos de Israel es el lenguaje de la fuerza. Cuando Israel, y lo mismo los occidentales, los occidentales también entienden ese lenguaje. Cuando despliegue toda su fuerza. Cuando gane. La gente respeta al ganador. Cuando yo era niño en los 70s, yo me acuerdo perfectamente en mi contexto católico, porque yo crecí en una familia católica, Lo sé. todos los adultos a mi alrededor eran católicos, todos eran fans de Israel. Todo el mundo decía, qué bárbaro Israel, qué tremendos los judíos israelíes son. Qué ejército, cómo le hacen. ¡Wow! Felicidades. Después de la guerra de 67, después de la guerra de 73, cuando yo era niño en los 70s, todo eso la gente lo tenía fresco. No había más que admiración para Israel en mi círculo social. ¿Por qué? Porque Israel ganaba. Cuando tú te pones a negociar con los terroristas y les das las nalgas y cada vez que te atacan... Ya eres débil y vulnerable. Exacto, y eso nadie lo respeta. Entonces, la seguridad del Estado de Israel depende de la fuerza del Estado de Israel. Tú me preguntas si hay un futuro para Israel. Claro que hay un futuro para Israel. Pero para que ese futuro sea una realidad, Israel tiene que ganar. ¿Con vecinos enemigos? Es bien difícil vivir con el enemigo, ¿no? Bueno, yo no digo que la existencia del Estado de Israel sea fácil. Entonces, podemos... Nunca ha sido. Nunca ha sido fácil, pero eso no quiere decir que no sea posible. Ya. ¿Qué futuro le ves a Netanyahu? ¿Y cómo has visto? Yo a Netanyahu le veo mucho futuro, porque lo que vemos recientemente en Israel es un apoyo creciente a Netanyahu. De hecho, vi una encuesta reciente que decía que si las elecciones en Israel fueran el día de hoy, volvería a ganar. Ganaría Netanyahu. Porque están en guerra, ¿no? Y ahorita nadie quiere porque que se están en vaya. guerra y porque está ganando. Por eso. Entonces, la opinión pública sobre Netanyahu... ¿Cómo mides el triunfo? No, bueno, O sea, ¿qué quiere decir va ganando? Las fuerzas terroristas de Hamás han sido drásticamente ¿Disminuidas? Y lo mismo está pasando con Hezbollah. Entonces, eso es ganar, por supuesto, derrotar a tus enemigos. ¿Y pueden con Irán? Claro que pueden con Irán. ¿Y qué va a pasar con Rusia y con China? Necesito una pregunta más específica. O sea, Rusia apoya a Irán, ¿no? Claro. Y Rusia es grandotote. Claro, pero... Y tú me estás diciendo que Estados Unidos no está apoyando a Israel. No, pero en el caso de Rusia hay una buena noticia, que es que Rusia está muy ocupada con su propia guerra. Claro. China está muy lejos. Entonces, lo que tiene que hacer Israel es asegurar su vecindario inmediato y, la seguridad a largo plazo de Israel. Esa sí no depende de Israel, esa depende de ti y de mí, depende de los occidentales. Los occidentales tenemos que entender... ¿De ti, de mí o de los gobernantes occidentales? No, los gobernantes occidentales son antisemitas. Ok, sí, entonces, claramente ¿por qué de antisemitas. ti, de mí? Nosotros? Depende de nosotros los occidentales, porque nosotros somos los que tenemos que hacer la presión política para que los gobiernos occidentales... Eso no está ocurriendo. Lo que estamos viendo en Estados Unidos es que la gente, ¿no?, ha permeado el discurso de esto es Hay que una tener masacre. cuidado con la gente, el término la gente, porque los medios tienen el poder de
controlar nuestra realidad. Entonces, cuando los medios le dan mucho auge, por ejemplo, a las protestas que organizan los alumnos universitarios de élite en Estados Unidos. O los rallies que hacen en distintas ciudades de Estados Unidos, las manifestaciones. Exacto, cuando los medios le dan mucho auge a este tipo de eventos, tú te llevas la percepción de que esa minoría tan ruidosa es la mayoría, pero no, es una minoría ruidosa. Las encuestas en Estados Unidos revelan que del 70 al 80% de los gringos de a pie están apoyando a Israel en esta guerra. Lo que pasa es que los gobernantes y los medios que esos gobernantes controlan a través de sus servicios de inteligencia están produciendo una esfera de realidad antisemita. Eso es lo que está pasando. Pero la gente de a pie no ha sido tan influenciada por esto como uno hubiera podido pensar, no en Estados Unidos. Entonces, ¿por qué se exacerba el antisemitismo? No, la diáspora, por ejemplo. El antisemitismo está creciendo porque esta esfera mediática sí tiene algo de efecto. El trabajo que hacen los antisemitas que ocupan posiciones de gran responsabilidad en las burocracias de los estados occidentales, eso también tiene un efecto, pero no ha sido tan grande como mucha gente cree, porque están siendo influenciados por esta esfera de realidad. Entonces, tenemos la oportunidad de, a través de los medios alternativos, tú eres un medio alternativo, tenemos la oportunidad de comunicarnos entre occidentales. Y esto está pasando. Estamos viviendo la revolución del podcast. Y la revolución del podcast nos da la oportunidad a los occidentales de a pie de comunicarnos entre nosotros. Esa es la oportunidad que me estás dando tú a mí. Yo no tengo un medio de información gigante. Entiendo. Ahora, si estuviera sentado aquí alguien que no opina como tú... Tráetelos. No quieren, nadie quiere debatir contigo. ¿El Jalife te dijo que no? Sí, claro. Bueno, muchas veces lo hemos buscado. Dime quién. Bueno, a ver, eso es diagnóstico, en mi opinión. ¿Por qué no quieren debatir conmigo? Tienen a todos los medios de su lado, tienen a los gobiernos occidentales de su lado, tienen a todos los gobiernos musulmanes de su lado, tienen a las universidades de su lado, todos los profes marxistas de todas las universidades están de su lado y me tienen miedo a mí. ¿Por qué me tienen miedo a mí? No sé, pero dame algunos nombres y los invitamos, porque también es importante escuchar a los otros. O sea, ¿no? Yo soy un académico que me dedico a estudiar la historia. Yo lo sé, antropólogo, historiador. Ok, sí. Entonces si me tienen miedo a mí, a lo que le tienen miedo es a la verdad histórica. Lo que les asusta es que yo voy a desmontar sus mentiras y voy a poder exhibir. Voy a poder exhibir que en realidad las cosas que ellos están afirmando no son ciertas. A eso es a lo que le tienen miedo. ¿Por qué no viene Jalife aquí? Jalife es muy locuaz. Sí, ya sé, pero pues no ha A ver, ¿dónde está la cámara? Aquí. Le extiendo una invitación personal a Alfredo Jalife para que platiquemos sobre el conflicto árabe-israelí. Me muero de ganas de ver qué es lo que vas a opinar y cómo me vas a contestar. Yo también quiero mucho que venga. Tú te consta que le hemos insistido mucho desde la vez pasada que viniste para escuchar el otro lado, ¿no? Bueno, ojalá se atreva. Ayer, por ejemplo, sí se juntaron los representantes de la comunidad judía y de la comunidad libanesa en México. Sí, ¿no? lo vi. Achar y Karam. Sí, así, lo vi. Pretendiendo un ya alto a la guerra, ¿no? Bueno, pero ese tipo de expresiones, en mi opinión, no tienen ningún lugar. Yo me opongo a ese tipo de manifestaciones. Es como decir que, como si la guerra fuera algo innecesario. No, esta guerra es necesaria. Esta guerra no es una guerra que Israel eligió. Esta es una guerra que los enemigos de Israel eligieron. Y Israel no se puede detener hasta no derrotar a las organizaciones, no se puede moralmente detener hasta no derrotar a las organizaciones terroristas que quieren exterminar a su población civil. No se trata de decir, ay, somos judíos y somos libaneses, hay que querernos. No. Claro que hay que querernos, pero el problema del Líbano no es un problema social. El problema del Líbano es que hay una organización terrorista que se apoderó del Líbano y que está oprimiendo a todos los libaneses. Entonces, por el bien de los libaneses, la comunidad libanesa mexicana debiera decir,
Adelante con Israel con la guerra. Derroten a Pero Hezbollah. entonces lo mismo quieres que diga el pueblo iraní, o sea, Claro. Qué buenos son los de Israel. Por supuesto, y muchos iraníes eso piensan. Lo que pasa es que no tienen acceso a los medios para expresarse, pero ya vimos cómo tratan a los pobres iraníes. Mataron a esta chica Masa Amini por traer mal puesto el hijab. Hazme favor. Y entonces hubo manifestaciones. No hay derechos humanos. Hubo manifestaciones gigantes en Irán que fueron reprimidas con violencia. ¿Por qué? Porque los iraníes no están de acuerdo con este régimen que los oprime. Entonces, lo mejor que le puede pasar a los iraníes es que Israel derrote a Irán. Lo mejor que le puede pasar a los libaneses es que Israel derrote a Hezbollah. Entonces, yo no entiendo qué está haciendo la comunidad libanesa mexicana diciendo que pare la guerra. ¿Que no sienten ninguna compasión por los libaneses? ¿Por los libaneses que están en Líbano? ¿Que han sido oprimidos todas estas décadas por Hezbollah? Sí, pero también por los daños colaterales, ¿no? No, bueno, pero los daños colaterales... Están destruyendo su país. Ese también. argumento no funciona, Adela, porque los daños colaterales los produce todos los días Hezbollah en Líbano. Todos los días que Hezbollah gobierna el Líbano está produciendo daños contra la población civil del Líbano. Está esclavizando y asesinando a los libaneses. Entonces, y lo mismo digo de los árabes palestinos. Yo tengo varias ponencias en las que explico que Hamas y OLP Fatah lo único que han hecho es atormentar, torturar, oprimir, asesinar a los árabes palestinos. Lo mejor que le puede suceder a los árabes palestinos es que estas organizaciones sean completamente derrotadas por los israelíes. Lo dice Mossab Hassan Youssef, que le dicen el hijo de Hamas, porque es hijo de uno de los fundadores de Hamas, es el mayor defensor de Israel. Lo sé. ¿Por qué? Y él dice, estoy defendiendo a Israel en parte porque me preocupan los árabes, mis hermanos árabes palestinos. Sí. Claro. Híjoles, entonces no hay un fin a esto ni fácil ni rápido. No, fácil no. Rápido tampoco. Pero de que podemos vivir en un mundo mejor, podemos vivir en un mundo mejor. Y ese mundo se construye con la conciencia de que el antisemitismo es un peligro para todos nosotros. Una vez que la gente lo entienda, cuando los occidentales realmente entiendan que el antisemitismo es un ataque contra ellos. Pues sí, pero esto es un odio milenario, ¿no? No, pero y no nos quieren. No, pero que sea un odio milenario no quiere decir que tenga que ser eterno. El odio está basado en una mentira. Entonces, a los occidentales y a los musulmanes les dicen que los judíos son sus enemigos y les construyen una realidad falsa, cuando en realidad el movimiento judío es el que liberó a Occidente. En Occidente, antes de que estábamos platicando del encuentro entre el pueblo judío y los griegos, antes de que el pueblo judío entrara en contacto con el Mediterráneo, lo que había en Occidente eran las sociedades psicópatas más extremas del planeta. Los griegos, en la ciudad de Atenas, que se supone que es la gran democracia griega de la antigüedad, había 20,000 ciudadanos y 400,000 esclavos. Esos eran los griegos y trataban a los esclavos con una crueldad infinita. Los romanos se divertían, construían estadios para ver cómo un león se comía a un ser humano. Ese era su cine. Estos eran psicópatas, Adela. Y estos psicópatas empezaron a aprender ética cuando entraron en contacto con el pueblo judío. El impacto del pueblo judío en el Mediterráneo fue tan tremendo. Esta gente tuvo una transformación de conciencia tan profunda que inclusive el emperador romano en el siglo IV decidió adoptar una secta grecojudía como su religión oficial. Y el cristianismo el cristianismo que trae muchísimo judaísmo dentro, se volvió la religión de Occidente. Y a través de eso, judeo-cristiano. A través del impacto judeocristiano, Occidente se fue mejore y mejore y mejore, y en el mundo moderno produjimos la democracia. Eso es consecuencia del pueblo judío. No son nuestros enemigos, son nuestros libertadores. Pues hay que decirle a mucha gente eso. Claro, ¿no? Este es el mensaje que va a transformar a Occidente. Si los occidentales lo entienden, todos vamos a ser libres. Oye, ¿el premio Jerusalén se le da a no judíos también? El premio Jerusalén es para no judíos. Ah, solo para no judíos. Sí. Ya. Sí. Para no judíos que defienden. Así es. Sí.
Te agradezco mucho. Ojalá Jalife te escuche, ¿no? Pues ojalá ahora lo que vamos sí. a robar. A ver si le picamos el orgullo. Exacto. Yo Y lo voy venga. a tratar con mucha cortesía. Tú eres muy educado. Yo soy muy cortés, que Sí, no se lo asuste. sé, Yo, lo sé. Lo que quiero, lo que a mí me interesa No dices es... ni una mala palabra. No, y a mí me interesa un intercambio para que el público pueda ver qué hay de un lado y del otro. Pues ojalá, ojalá. Gracias, Paco. Te agradezco mucho ti. siempre. Me da gusto verte. En otros temas, en las últimas semanas se ha dado a conocer que hay un grupo